todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Consulta Abierta. Hoy con un tema súper importante y que está muy en boga. Vamos a hablar de neurodivergencia y el camino hacia el abordaje integral. Para hablar de este tema hoy nos acompaña la especialista en neuropsicología, Ivana Paredes. Ivana viene regresando de España, viene de Barcelona. Ella estudió en la Universidad de Barcelona, hizo durante 2 años y medio la especialidad en neuropsicología y además hizo la práctica en el Hospital San Juan de Dios, uno de los hospitales que en este momento son de los más fuertes, incluso a nivel de Europa, en el área de neurodivergencia. Ivana, muchas gracias por acompañarnos hoy y bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias. Ivana es parte del equipo de la Clínica Pediátrica Quidos que se dedica a hacer el abordaje integral de los casos de neurodivergencia. Es una palabra que suena mucho ahora, pero no todos sabemos qué es lo que significa. O tal vez estamos un poco confundidos qué es lo que abarca y qué no. Sí. Creo que lo primero que tenemos que empezar es definiendo o que nos contés en una manera que sea entendible para todos los que no somos profesionales en el área de la salud, ¿qué se entiende por neurodivergencia? Neurodivergencia realmente es una forma de funcionar diferente al desarrollo esperable, pero para esto también es importante aclarar qué es el neurodesarrollo y los trastornos del neurodesarrollo, ¿de acuerdo? Neurodesarrollo, el proceso es la adquisición de esta parte cerebral desde el vientre, desde los primeros días de formación, como tal, desde la gestación, donde se van adquiriendo ciertas habilidades, como cuál es la parte de atención, memoria, conductual, motor y demás, hasta el nacimiento, inclusive posterior. Durante este proceso hay una alteración. ¿Por qué? Porque convergen factores externos, contextuales, genéticos como tal, y a partir de eso hay alteraciones. Esas alteraciones tan diversas forman parte de un trastorno del neurodesarrollo. Y por ende, regresando a la pregunta, por tanto, la neurodivergencia es ese cambio, esa función diferente del cerebro típico o neurotípico que conocemos en los niños, porque existen etapas de desarrollo como tal. Por ejemplo, las ventanas temporales. Existen ventanas temporales que son las esperadas de acuerdo a su edad. Por ejemplo, en los primeros años, el caminar, la parte motora, luego el lenguaje, la parte conductual y así sucesivamente pasan ya a la parte más emocional y de aprendizaje. ¿Sí? Estas ventanas temporales que me estás hablando podría ser lo que conocemos también como hitos del desarrollo. Claro. Que son los comportamientos esperados. Así es, nosotros le llamamos ventanas temporales porque son importantísimos, ya van a ver, en el momento de intervenir y evaluar de manera integral. ¿Podemos hacer una intervención temprana o tener un diagnóstico a una edad muy temprana? Yo creo que entre más antes es mucho mejor. Ahora, una cosa importantísima sería identificar si son chicos que ya traen afecciones neurológicas, lesiones cerebrales, accidentes cerebrovasculares, epilepsia como base. Sí o sí es importante a la edad que tengan realizar una valoración, entre más antes mejor. Y si ya hablamos desde la parte de una demanda a nivel escolar, los chicos cada vez más pequeños están en un centro educativo, en guarderías, por tanto se requiere entre menor edad hacer una valoración completa por un perfil. Esta palabra está cada vez más en boga y a veces creemos que neurodivergencia nada más abarca a los chicos que tienen algún déficit atencional con hiperactividad. Hablamos de chicos que están dentro del espectro autista, pero nos acabas de decir que eso abarca mucho más allá, va mucho más allá, tiene que ver con otros trastornos del desarrollo. ¿Y qué pasa con los niños que tienen altas capacidades? Son niños que también están, o que nosotros podemos definir como neurodivergentes, basados en la explicación que nos diste, que es un comportamiento que sale del comportamiento esperado o típico. Claro, de hecho, antes de esto me gustaría aclarar que todo el tema de neurodesarrollo o el trastorno no es una enfermedad, es una forma diferente de funcionar el cerebro. Por tanto, hablamos del tema de neurodivergencia. Y dentro de esta neurodivergencia no necesariamente hay dificultades de aprendizaje o dificultades en algunas de esas áreas ya mencionadas, sino facilidades en el aprendizaje. Porque si regresamos al concepto de neurodivergencia es pensar diferente, ¿no? Entonces, altas capacidades son la otra media de la población, el otro extremo, que también forma parte de esta neurodivergencia. Son chicos que tienen facilidades a la hora de razonar, pensar, su creatividad al máximo, entre otras características importantes de autonomía cognitiva, compromiso con la tarea, que también es importante destacar y hablar el día de hoy.
¿De qué se trata la consulta de neuropsicología? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos saber si un padre consulta? Tengo mi niño que lo están mandando de la escuela, lo están mandando del kinder porque vemos X o Y comportamientos y necesitamos hacer una valoración. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en realidad se basa en primera instancia en identificar, realizar un perfil. Recordemos que es un perfil para conocer ese funcionamiento cerebral del niño en todas sus áreas, las áreas tanto motora, de lenguaje, social, conductual, de aprendizaje y demás. En este perfil se reconoce las fortalezas, las áreas que tienen desafíos o retos y a partir de eso se hace un abordaje. Este abordaje depende de su edad. ¿Por qué? Y también depende de la conceptualización. Porque, por ejemplo, si es una identificación a temprana edad, lo que se hace es reeducar y rehabilitar ciertas partes cognitivas o de desarrollo que hay que ir potencializando. Si no, lo que hay que hacer es rehabilitar, compensar esos déficits. Va a depender de la etapa, pero sí o sí conlleva la parte de identificación, el perfil como tal, evaluación, abordaje como tal, y en este abordaje es donde se integran otros profesionales también del área, ya sea la parte médica, la parte ocupacional, de lenguaje, de salud mental y demás, y el abordaje, que no es menos importante, es medular con la familia, el niño y el centro educativo. Estamos hablando mucho de niños, Ivana. Sí. Estamos hablando sobre el abordaje temprano, lo que decías al inicio de la entrevista, que ahora los chicos cada vez a más temprana edad están escolarizados. Sí. Entonces vemos chicos que van a maternal, vemos chicos que ahora están en prekinder, ¿verdad? Muchos pasan de las escuelas de maternal, etcétera, a cuido after school o después de clases, mientras sus padres trabajan, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando los educadores, los cuidadores empiezan a notar que hay conductas un poquito diferentes. Y se hace este abordaje que estás hablando, que es temprano, pero ¿qué pasa con los chicos más grandes? ¿Qué pasa con los chicos que no se escolarizaron tan temprano como desde la entrada a un maternal? O que estamos notando que ahora que entraron al colegio son chicos más retraídos o son chicos que tienen altas capacidades y no logran integrarse bien porque para ellos las reglas de el fútbol, por ejemplo, no tienen mayor sentido, tiene mayor sentido algún juego que implique física, matemática, ajedrez, alguna cosa que desafíe o que les represente un desafío mental mayor. ¿Qué pasa con esos chicos si no recibieron un diagnóstico temprano? De igual forma se puede atender. ¿Ok? Ahora, va a depender también de la edad y el motivo de consulta. Como decías, puede ser por un tema de integración social, puede ser de afinidades y demás. Lo más importante es evaluarlo e identificar cuáles serían estas fortalezas que el niño o adolescente tiene y las áreas a mejorar también. Entre más temprano, evidentemente es mejor. Sin embargo, a la edad que, por ejemplo, es importantísimo considerar si los especialistas de la salud o un profesor o demás consideran que es necesaria una valoración, por algo lo están diciendo, porque hay otros referentes que, como decís, podemos notar que algo le está pasando a ese chico, sea porque hay facilidades o porque hay dificultades en el proceso. Ambos forman parte de la neurodivergencia y por tanto hay que atender ¿para qué? Para un desarrollo óptimo. ¿Cómo funciona la neuropsicología integrada con otras especialidades? Porque aquí lo que estamos hablando es que neurodivergencia, y perdón que repita tanto el término, son formas diferentes de ver el mundo, son formas diferentes de pensar, unos con capacidades más altas, unos con capacidades más bajas, unos más sensibles a la luz, unos más sensibles al ruido, unos más sensoriales. Entonces, ¿cómo funciona en este abordaje integral? ¿Y cuál es el apoyo que reciben las familias? Porque lo vemos aquí en la clínica todos los días. Muchas veces cuando nosotros le damos a un padre un diagnóstico de autismo, grado 1, 2 o 3, para los papás representa un duelo, un choque. No saben qué hacer, no saben qué abordarlos. Tengo el diagnóstico, ¿y ahora qué? Precisamente siempre le digo a mis papás, a los papás que llegan a consulta, y es importante entender para atender. ¿Ok? Entonces, claro, entender para atender. Entonces, comprender dónde estoy con mi hijo. Y es importante, y quiero hacer hincapié en esto, aunque haya
para una neurodivergencia existe un mundo. Y este mundo hay que adaptarse porque es parte de la inteligencia del ser humano. Entonces, adaptarse al medio, es cierto, pero adaptarse al medio implica en ocasiones desafíos para esta población. Es hacer pues de manera integral, como decís, y es aquí donde renace la importancia del neuropsicólogo, que permite identificar esa funcionalidad del niño en el día a día, en la cotidianidad, con ejemplos claros, tareas de desarrollo claras, qué hace, qué no hace, y a partir de esto integrar con otros profesionales. Entonces viene siendo una persona, un profesional que se dedica a poder identificar, pero también colaborar con otros. Y en este colaborar es identificar qué requiere el niño para poder abordar. Por ejemplo, si es un chico con un trastorno del espectro autista, nivel 1, 2, 3, el grado de funcionamiento, pues va a tener ciertas dificultades, pero también hay que ver las facilidades que tiene. Entonces, si hay dificultades en la parte sensorial, pues vamos con un terapeuta, ¿no? Si es la parte del lenguaje, también vamos con este otro terapeuta para poder trabajar en conjunto, ¿sí? Y el periodo no se cierra, o el proceso no se cierra con un solo especialista, más bien. O sea, si nosotros estamos identificando que un niño neurodivergente necesita apoyo con un terapeuta ocupacional en el área sensorial, ese mismo chico puede ser que también ocupe el apoyo en el área de terapia del lenguaje. Pero no se cierra el ciclo ahí, sino que siempre van a estar apoyados por la neuropsicóloga en su proceso. También, bueno, eso va a depender también del equipo, pero como tal, digamos, la idea es que sean todos atendidos de diferentes áreas, ¿no? Y que se pueda trabajar en equipo. Y creo que esa es la impresión de esta clínica, ¿no? De poder trabajar de manera integral con todos los profesionales y en el centro, o sea, medular, el niño, ¿no? Hablemos de diagnóstico y de impresión diagnóstica. Ya. Porque también muchos padres nos llaman y nos dicen, necesito un diagnóstico, necesito una impresión diagnóstica. Y creo que es importante que sepamos cuál es la diferencia y por qué también cuando nos llaman que necesitamos una valoración puede ser vista por un neuropsicólogo, el cual si lo considera puede referir ya sea a psiquiatría, y por qué referimos a psiquiatría, a neurología o a neurodesarrollo. Ya, a ver, eso va a depender de las políticas de salud también a nivel país. Tengo entendido que en Costa Rica quien da el diagnóstico como tal, quien lo brinda es un especialista médico como tal. Sin embargo, desde la neuropsicología viene a apoyar esta impresión diagnóstica. Es decir, si el médico tiene claro que el chico tiene TEA, por ejemplo, pues nosotros lo que hacemos es valorar cada uno de estos ejes que conforman o que comprometen las funciones de un chico con TEA, la parte de integración social, la parte de estereotipias, de conductas repetitivas, restringidas y demás, y lo hacemos evaluamos a partir de pruebas específicas, que esta parte no he dicho, son pruebas específicas que son pruebas que permiten al niño identificar tareas de desarrollo como tal. Entonces tengo la prueba, tengo la tarea para ver si el niño lo logra o no. Y a partir de eso siempre se mide con su grupo de edad. Eso es importante. Por tanto, la impresión diagnóstica y el diagnóstico como tal, pues vienen a ayudar, vienen a complementarse. Pues así también se trabajaba, ¿verdad? Por allá, de esta forma, ¿no? Se trabaja con neurólogo, pediatra y en este caso también con neuropsicólogo. Nos complementamos. Sí. Los especialistas en medicina hacen un tipo de abordaje y lo que se hace en neuropsicología viene a enriquecer o a complementar ese abordaje que se hizo desde el área médica o viceversa. Por supuesto, y aquí también son las recomendaciones, son recomendaciones específicas para el niño y para la escuela, porque la mayoría, no sé en todos los casos, pero la mayoría de casos son referidos por centros educativos o especialistas también de la salud que ya tienen alguna referencia de otro grupo, ¿verdad?, heterogéneo, e identifica que hay algo que está pasando con este niño, que eso sería un signo de alerta que también es importante a tomar en consideración. Aquí acabas de decir algo claro. Hay alertas. Sí. Hay alertas que los educadores, las personas que pasan más tiempo con los niños, que a veces son los cuidadores, pueden empezar a detectar. Sí. ¿Cómo sé yo si el niño es neurodivergente o tiene un problema conductual? Difícil, ¿no? Porque va a depender también de la edad. ¿Ok? Si hay una dificultad conductual, tendríamos que hablar de ya de edades un poco más grandes, 6, 7 años y demás. Antes de esto podría ser muy propio
de su etapa de desarrollo como tal. Ahora, en esto es importante también aclarar que una cosa son dificultades conductuales, trazas que llamamos nosotros, y otra cosa es ya el diagnóstico de un trastorno. Recordemos que la T de trastorno lo que asemeja es una disfuncionalidad en varias áreas, ¿no? Si esa parte conductual es solo en casa, ojo papá, mamá, hay que ver qué está pasando. Si es en la escuela, también, y si pasa en todos los ámbitos donde el niño se desenvuelve, pues también. Entonces, a modo de resumen, hay que tener muy claro que hay etapas de desarrollo y los hitos, ¿no? Que hablábamos primero de la parte motora, del lenguaje, la parte ya conductual, emocional y así sucesivamente. Sí. Sí, y aquí yo creo que, Ivana, es recalcar la importancia del abordaje integral. Sí. Y también aclarar por qué es importante o por qué estos casos los abordan más de un especialista. Porque nosotros podemos tener, y me corregís aquí si no lo estoy expresando correctamente, hay chicos que son neurodivergentes, pero además tienen problemas conductuales, que en este caso estaríamos requiriendo del apoyo de un psicólogo para poder equilibrar o poder trabajar el área conductual. Hay chicos que solamente tienen problemas conductuales, pero dependiendo en el ámbito que se desarrollen, podrían fácilmente confundirse con algunos de los comportamientos esperados con un niño de un niño o un adolescente que sea neurodivergente. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Hay que tener una claridad y por eso insisto en este perfil, ¿no? Y también insisto mucho en esta otra parte de no dejar de lado los síndromes, ¿no? Los chicos que tienen diferentes síndromes o la parte de neurología también, porque puede ser que muchos de esos comportamientos sean por donde se encuentra la lesión. Recordemos que al final el neuropsicólogo infantil lo que hace es que tiene conocimiento del funcionamiento cerebral. Entonces, dependiendo del área, dependiendo de dónde se encuentre la lesión, también así puede estar afectada la parte de control de inhibitorio de impulsos, la parte atencional, la parte conductual, inclusive dependiendo del lado del hemisferio donde se encuentre la lesión. Y estos niños también requieren un abordaje, pero sí, definitivamente se tiene que hacer de una manera integral. Y el abordaje lo que va a ayudarnos es a potenciar las habilidades Así es. que ellos tengan, como dijimos al inicio, y vamos a tratar de darles las herramientas no solo a los pacientes como tal, que serían los niños y los adolescentes, sino también a sus familias para que puedan hacer el abordaje correcto. Porque lo que decíamos en algún momento de la entrevista, tengo el diagnóstico, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo lo comunico a la familia? ¿Qué apoyo voy a necesitar yo como familia? ¿Qué pasa con los hermanos menores o mayores del chico que es neurodivergente? ¿Cómo se lo explicamos? ¿Cómo no limitamos a los chicos que no son neurodivergentes para que puedan hacer su vida y puedan también apoyar y complementar a los chicos que sufren de neurodivergencia? Hay que pasar por un duelo, dependiendo del diagnóstico, qué papá, qué mamá quiere que su hijo pues tenga dificultades. Yo creo que ninguno, ¿no? Ahora, dependiendo de las dificultades, van a requerir un desplazamiento mayor de recursos cognitivos, emocionales, sociales e inclusive económicos para poder trabajar con esta población. Entonces, sí es importante saber de que no solo se trabaja con el niño y el adolescente, sino también con las familias para poder identificar esto y poder trabajar. Y también es importante reeducar. Esta palabra la utilizo mucho. Reeducar significa educar de acuerdo a esta conceptualización que le estamos brindando, pero saber que cada traje es único, ¿de acuerdo? O sea, aunque haya un perfil como tal de algunos de esos trastornos, en realidad este niño va a ir dictando la pauta. Y sí indico que entre más temprano se haga el abordaje por todos los sitios de desarrollo, por todas las ventanas temporales, es mucho mejor para el acompañamiento y la proyección del desarrollo próximo en este caso. Sí, me gustó mucho la frase que dijiste, la vuelvo a repetir, entender para ti. Sí. Y la otra frase o la otra palabra que utilizaste es reeducar. Y tal vez lo podríamos poner ambas frases en una palabra que se llama empatía. Debemos ser empáticos con los niños neurodivergentes, pero la única forma que nosotros tenemos para ser empáticos es entender qué es la situación que ellos viven. No solamente los chicos que están dentro del espectro autista, los que tienen déficit atencional con hiperactividad, sino también los niños de altas capacidades, que creo yo que a veces son tan incomprendidos como los chicos que están dentro del espectro autista.
Total, y creo que es una población que por lo general se deja de lado porque, a ver, a nivel estructural y funcional, a nivel país y del mundo, pues estamos orientados a ver las dificultades, ¿no? Y cuando hay facilidades, pues también dentro de las facilidades hay dificultades, también por esa parte de incomprensión, porque estamos, imagínense un chico con todas estas habilidades cognitivas o alta dotación, que son muy poquitos, ¿verdad? En cuanto al porcentaje a nivel mundial e inclusive en Costa Rica, estar en un aula con niños tan diferentes y tan neurodivergentes también, y ellos dentro de esto, pues también la parte de empatía no solo es para el papá, también es para el docente, ¿no? Es entender cuál es esta necesidad y también buscar un equilibrio, porque hace un rato dije, es importantísimo saber que hay que adaptarse también al medio, y muchas veces los papás me dicen, doctora, es que este niño lo logra, y yo sí, pero ¿cuánta ayuda necesita para lograrlo? Aquí ya es un signo de alerta de que algo está pasando. Si necesitamos desplazarnos todo el día a diferentes situaciones, tener a alguien todo el tiempo con este niño ahí para X o Y a nivel conductual, por ejemplo, bueno, algo nos está diciendo también. Pero regresando y retomando lo que estás mencionando, claro, es importante tanto las altas capacidades como que haya una disfunción y poder pues trabajarlo también. Sobre todo aquí la clave es desarrollo óptimo. Desarrollo óptimo de este niño, porque si no a la larga hay lesión de autoestima, que no hemos hablado, la parte de salud mental, frustración por parte de la familia y también hay que decir de los docentes que están en las aulas. Claro que sí, por eso es tan importante entender para atender, y es parte de este diagnóstico integral, porque cuando hacemos los diagnósticos integrales en el área de neurodivergencia, siempre hay recomendaciones, bastante extensas por mi experiencia con el equipo de Kidos, donde yo veo que tanto a nivel de psicopedagogía, a nivel de neurodesarrollo, a nivel de neurología, a nivel de neuropsicología, a nivel de psiquiatría, se dan una serie de recomendaciones que lo que nos van a permitir es exactamente hacer lo que vos dijiste, entender para atender, y vienen recomendaciones para la familia, recomendaciones para las instituciones, recomendaciones también de cómo interactuar con otros chicos para poder lograr esa integración social que necesitamos y poder adaptarnos al medio, porque tanta empatía merece el niño neurodivergente como el niño que no lo es. Claro. Y cómo logramos juntarlos. Ese equilibrio. Cómo logramos ese equilibrio, ¿verdad? Por eso también es tan importante la parte del abordaje integral. Y si volvemos a los niños de altas capacidades o niños de alta dotación, más allá de la parte académica, que tal vez sea la más fácil de lograr equilibrar, sí, porque existen los trabajos extra clase, existen diferentes materias que puedan llevar, etcétera, que potencien sus capacidades. ¿Cómo hacemos con la parte social de los niños de alta dotación? ¿Cómo la manejamos y cómo se atiende desde el área de neuropsicología y se complementa con las otras especialidades? Claro, es importante aclarar que en altas capacidades intelectuales es importante decir que existen recursos cerebrales superiores, ¿de acuerdo? Pero esos recursos cerebrales superiores también tienen que ir aplicados en la cotidianidad. No todos los niños con altas capacidades o en Costa Rica alto potencial tienen dificultades sociales, ¿de acuerdo? Esto es uno de los mitos que hay, ¿verdad?, en relación con el tema. Sin embargo, puede pasar que, pues obviamente, al tener intereses diferentes, a nivel cognitivo y demás, estar, ¿verdad?, con mayor superioridad y demás, pues eso limita en algún momento. Entonces hay que ver que, de acuerdo al perfil, si yo hago con este chico de altas capacidades, habría que ver si la parte social está interferida o no. Ahora, en esa parte social va a ser fundamental desplegar una serie de recomendaciones, tanto para el niño, que tiene que saber que tiene altas capacidades, depende también de la edad, ya eso sería para otro podcast hablar específicamente, pero también para el medio. Entonces, ahora hablando de altas capacidades, antes de que se me olvide, quisiera agregar algo. Algunos chicos sí tienen desafíos emocionales y puede pasar en la primera infancia, ¿de acuerdo? Entonces son chicos que su factor protector es la parte cognitiva, van años luz en la parte cognitiva, intelectual, rapidez, abstracción, coordinación de ideas, pensamiento arborescente, pero su parte emocional va un poco más atrás o va igual al promedio, que estaríamos hablando de 3 puntos claves que hay que corroborar o confirmar o no dentro del diagnóstico. Si sería que si hay una disincronía, es decir, puede ser que vamos muy adelante en un área y en otra no tanto, y si se potencializa y si se trabaja, pues ya llega, ¿verdad?, a ser dentro de la norma o, ¿verdad?, óptimo.
la parte de que hay algunos que presentan precocidad intelectual, es decir, únicamente en los hitos de desarrollo va muy adelante que otros chicos, entonces leen antes, los ven que tienen un vocabulario riquísimo y avanzado de adulto morfo para la edad que tienen. Y pues otro concepto, la doble excepcionalidad. De acuerdo, esta doble excepcionalidad vendría a ser una comorbilidad que hay con otros diagnósticos dentro del neurodesarrollo. Podríamos estar frente a un chico que tenga altas capacidades y tenga TEA, por ejemplo, o altas capacidades y tenga TDAH o dificultades psicomotoras y demás. Para estos diagnósticos hay que hacerlos con una precisión, ¿verdad? Y con un cuidado, así como todos procesos en particular. ¿Por qué? Porque delante está este informe, que es realmente el inicio de una atención integral. Y ahora también es importante aclarar que cuando doy este informe, ya sea por altas capacidades o dentro de la neurodivergencia que existe, también es que es un informe evolutivo. Es decir, hoy hago este informe, en un año este niño puede ser otro. Exacto. Y para eso es importante aclarárselos a las familias. Y entre más temprana edad, cambia mucho más rápido. Exacto. Entonces, también esto nos ayuda a acelerar las sesiones, ¿verdad? También hacerlas un poco más rápido en equipo, en trabajar en conjunto, rápido, pero pues obviamente con una finalidad que es tener un perfil, ¿no? Exacto. O sea, cuando hablamos de neurodivergencia no nos quedamos únicamente en el diagnóstico. No. Ni nos quedamos únicamente en las terapias, nos tenemos que quedar, como se hace el control de niños sano, que durante los primeros 6 meses, las citas con el pediatra son cada mes, luego pasamos cada 2 meses, luego cada 6 meses, etcétera, y pues cada uno de los profesionales son los que irán dictando cuál será la frecuencia de evaluación o valoraciones que tengamos que hacer para ver cómo ese niño que también se va convirtiendo en un preadolescente, que va entrando a la pubertad, que hay muchos cambios, va a ir desarrollándose, ¿verdad? Y cuáles son los apoyos que van a necesitar en las diferentes etapas de su vida. Por eso no podemos quedarnos solo con un diagnóstico. Si bien el diagnóstico, como dije, entre más temprano es más importante, tenemos que darle ese acompañamiento a los chicos y a sus familias para que los ayude a enfrentar las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño neurodivergente entra a la pubertad? ¿Qué pasa cuando empieza a descubrir su sexualidad? ¿Cuáles son los apoyos que tienen que llevar las familias? Por eso es tan importante ese abordaje integral y continuo. Así es. Y que no todos los chicos con un perfil dentro de X trastorno van a requerir los mismos apoyos. Eso es lo que les mencionaba antes. El ejemplo claro, con altas capacidades. No todos van a requerir tal vez una intervención en la parte social o emocional. Algunos no. A otros solo van a requerir esta parte de enriquecimiento curricular y demás, que existe una ley, ¿no? Que los acuerpa para poder intervenir dentro de las aulas. Otros van a requerir tal vez alguna modificación a nivel estructural y demás, a nivel familiar y sistémica, ¿verdad? Porque puede ser que hayan algunos desafíos de cómo criar a estos chicos, que ya también podría ser para otro podcast en relación con este tema, pero definitivamente es importante, ¿no? Y como dijiste antes, el traje es único. Es a medida. El traje es a la medida, el diagnóstico es a la medida, las recomendaciones son a la medida. Cada chico es un individuo único con necesidades únicas y con un abordaje único de forma integral. Sí. ¿Qué le dirías a los papás de chicos neurodivergentes, los que recién vienen descubriendo que su chico funciona de una forma diferente con respecto a los demás? Primero, que qué valientes. El poder realizar un proceso de estos no es fácil, algunos es doloroso, darnos cuenta que nuestros hijos tienen dificultades y que son importantes, sobre todo por la señalización muchas veces de las demás personas, los demás papás, ambiente y demás. Y decirles que entre más temprano haya sido el diagnóstico, más posibilidades hay de poder trabajar con esta población y abordar. Y que habrán cosas que no vamos a poder cambiar papá y mamá en ese diagnóstico, pero sí vamos a poder brindarle herramientas para que el niño y el adolescente logre transitar todas sus etapas. Y dentro de esas etapas llamemos también a las emociones que conforman estas etapas. Entonces no es no sentir, no es no identificar que hay dificultades, al contrario es poder trabajarlas y saber que estamos abordando para un tema también de adaptabilidad, que es inteligencia al final de cuentas, inteligencia al entorno y modificar de acuerdo a las necesidades que haya en mi entorno. Y es difícil. Nosotros hemos visto casos de papás que entran en negación. Sí.
y entonces no tienen un diagnóstico temprano o una intervención temprana porque parece que sí, pero parece que no, pero podría ser, pero mejor esperamos que crezca. Y esto nos puede pasar a cualquiera. Sí. Y lo importante que es entenderlo, aceptarlo y saber que no es buscar un culpable en absoluto, sino todo lo contrario, brindarle herramientas a las familias y a los chicos para que ese transitar, por esto que se llama mundo en el que todos estamos y que a veces se nos pone cuesta arriba, sea un poquito más fácil, sea más entendible, sea más empático con las personas que están dentro de la que son neurodivergentes. Sí, totalmente. Y creo que el camino no es fácil, pero por algo elegimos también estar en este mundo de la neuropsicología, en mi caso, infantil, y poder acompañar a esta población. Quiero también hacer énfasis en que no siempre se llega a un diagnóstico, o sea, una impresión diagnóstica con, ¿verdad?, X o Y de trastorno. Muchas veces únicamente es una descripción de áreas, porque es lo que ocupamos en ese momento y ocupamos para atenderlo. Y sobre todo si son chicos muy pequeños, antes de los 5 años, dar un diagnóstico en ocasiones es bastante difícil debido a estas ventanas y a estos hitos. Pero lo más importante es que ver cómo realmente se identifican el perfil y las áreas para poder trabajar en esta población, y sobre todo saber no solo los desafíos, insisto, también hay que conocer y reconocer eso que se le da bien. Y sobre todo no solo los más peques, sobre todo los peques que ya estamos hablando de un trastorno del aprendizaje, de lectoescritura, de dislexia y demás, que llegan a consulta y llegan totalmente con una dificultad en su expresión emocional, y además esos también hay que reconocerles cuáles son sus fortalezas, porque también es importante considerarlos para un abordaje que sea lo más óptimo. Así es, y hay herramientas. Es un tema relativamente nuevo. Antes hablábamos de Asperger, después empezamos a hablar de trastornos del espectro autista, sí, ahora hablamos de neurodivergencia, y creo que va a seguir cambiando conforme haya más descubrimientos, conforme se trabaje más con neuroplasticidad, conforme avancemos. Y lo importante es que hay esperanza, si pudiéramos usar esa palabra, hay herramientas, hay abordajes en diferentes áreas que nosotros podemos hacer, o que las familias de chicos neurodivergentes pueden tener esas herramientas importantísimas para este transitar. Y ahora que hablas de esto importante, cuando le damos herramientas al papá y a la familia, también tratamos de utilizar otro término, que es el término de reeducación ecológica. Es decir, trabajamos con lo que el niño tenga en la cotidianidad. Existen, y enhorabuena existen, herramientas y estrategias y demás, algunas muy rimbombantes y muy fuera de, porque no todas las personas van a poder tener la adquisición de esto, ni todas van a llevar a la cotidianidad esto que se está trabajando, ¿se entiende? Entonces es importante también considerar que la reeducación, esta rehabilitación que se le da al niño y a la familia, se tiene que hacer con las herramientas que ya están. Ejemplo claro, si vamos a trabajar en la organización y planificación, pues con el chico, porque es un desafío que está teniendo y necesitamos organizarnos por un tema de funciones ejecutivas y demás, de regulación y demás, bueno, trabajamos con el material que el niño tiene. Okay. Obviamente aquí viene la parte infantil, ¿no? Y de infanto juvenil, de buscar estos retos y creativo y motivacional que el niño le permita llegar a esta tarea que queremos, que es la organización y planificación. Pero en otras palabras, es importante trabajar con el material y con las cosas que se encuentren a su alrededor. ¿Sí? Súper importante. Ecológico. Y que no pensemos que tengo que ir a botar paredes a la casa, a poner una piscina en el patio para que haga rehabilitación, etc. Sino que con lo que nosotros tenemos en también casa lo podemos adaptar. Sí. Y eso, por eso creo que es tan importante una valoración seria de un profesional serio que entienda las necesidades de los padres y no los vayan a hacer incurrir en gastos altísimos, que de por sí ya las terapias pues son caras y no se ocupan una, se ocupan varias sesiones, sino que puedan también utilizar eso que está a su alrededor para poder potenciar las habilidades de los chicos. Así es. Este es un tema que a mí realmente me apasiona mucho. En los 13 años que nosotros tenemos de operar en Kidos, he visto muchos casos obviamente fuera de consulta, y muchos de esos casos me han tocado el corazón, ver a sus padres tristes,
porque tienen un chico que no se adapta al entorno, ver chicos fuera llorando desconsolados que no pueden explicar por qué, ver chicos que brincan, saltan y si pudieran caminar por las paredes, caminarían por las paredes, pero también de las experiencias más enriquecedoras es ver el crecimiento de esos chicos. Así Cómo es. se van transformando, cómo chicos que tienen mutismo selectivo, que no hablan con cualquier persona, tal vez no nos hablen, pero ya nos sonríen con la mirada, ya se sienten que se van acercando. O de repente una de las experiencias que más me toca el corazón fue una vez que había una mamá con un chico neurodivergente, que la señora estaba visiblemente incómoda en la sala de espera, ya ella no sabía qué hacer. Y yo le pregunté que si quería que la lleváramos a una salita que estaba mucho más tranquila, con menos gente, para que ellos se sintieran más cómodos. Y la señora me dijo que sí, que estaba bien. Y cuando yo le dije, caminemos por acá, el chico me agarró la mano. Y la señora me dijo, él no tiene contacto físico con nadie. Para mí fue como Claro. una de las experiencias más sensibles y enriquecedoras que he tenido, que me conmueven el alma. Y tener esa sensibilidad, esa empatía, ese entendimiento, creo que debería ser el mensaje con el que tenemos que cerrar este podcast hoy. Y te robo una vez más tu frase, entender para atender. Y qué bonito que podamos tener herramientas que podamos compartir con educadores, con la misma familia que a veces no nos comprende y es que el chiquillo está sobreprotegido o es que no lo dejan hacer nada o como diríamos en lenguaje popular costarricense vive debajo de las enaguas de la mamá y no es eso, es que tenemos necesidades diferentes, pero si entendemos podemos ser más empáticos y ayudar a estos chicos en ese transitar. Así es. No sé si quieres un mensaje para cerrar el podcast. Bueno, a todos esos papás que están transitando dificultades o que no saben qué es lo que tiene su niño, niña o adolescente, es importante identificar también y saber que al final esto es para poder atender y para poder crecer y poder brindarle a los hijos herramientas para que en su futuro y en su presente sean niños funcionales y funcionales dentro de un sistema que pues también requiere ajustes y también requiere equilibrio. Así que yo encantada de estar el día de hoy por acá y espero otro espacio. Muchísimas gracias, Ivana, por acompañarnos hoy y muchas gracias por ser parte de este equipo de Kiddos y de esta subclínica de neurodivergencia que estamos formando para darle un abordaje aún más integral y darle más herramientas a los padres y a los chicos en su transitar. Muchas Muy gracias. bien, gracias.